Hola, hoy estamos en una entrevista muy interesante. Es una persona que quería entrevistar hace tiempo porque apareció de un momento a otro con un montón de atletas, los empezaron a etiquetar. O yo veía videos que estaba haciendo evaluaciones o veo Max, que le voy a preguntar qué es eso del veo Max y si me puede predecir incluso cómo me va a ir en mi próxima carrera porque al parecer esas cosas se pueden predecir. Don Claudio Nieto, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Gracias por la entrevista. Oye, Claudio Nieto, ¿de dónde salió? No salió debajo de ahí de un sofá, de una bicicleta. ¿De dónde salió Claudio Nieto? Em, Soy deportista, deportista retirado. Vengo de hartas disciplinas deportivas y, como te contaba en la previa, soy teniente coronel del ejército, activo. Trabajo en lo que es la salud institucional y desde que ingresé al ejército, bueno, me becaron por ser nadador y mi carrera inicialmente viene de la natación. De ahí me forman entrenadores. ¿Qué estilo? Bueno, fondo, 1500, 800 libras, pero después llega un entrenador que me marca mucho, que en paz descanse, el Yuri Bashkatov, un ruso, él es como mi mentor. Tengo muchos otros entrenadores también que me gustaría después hablar de ellos, pero él me marca mucho en la Universidad de Chile, falleció lamentablemente hace un mes, medallista olímpico en, en Seúl 88 y en Barcelona 92 del equipo de Alexander Popov, un grande de la natación. Y yo crezco ahí, en la Universidad de Chile, y él me forma. Siempre, ¿Entrenabas ahí en Estación Mapocho? sí, sí, en Calicanto, en Calicanto. Y eso también fue maravilloso por lo que significa todo lo que es el contexto de la estación Calicanto, la historia que viene del patrimonio cultural, es un patrimonio cultural. Entonces, de la natación de la Universidad de Chile, llego también ahí por querer ir al Ironman de Hawái. Mi papá, muy visionario, me dijo, bueno, para ser un gran triatleta, tienes que ser un gran nadador. Y yo partí, me acuerdo, una vez mi padre me llevó a la carretera, a la norte. Yo una bicicleta de cross, De- no, de cross, se puso con el auto atrás y me hizo pedalear, porque nada, el triatlón pedaleábamos en distancias largas y el, el Ironman. el papá también era militar. No, no, el papá no era militar. Voy a poner a mi hijo atrás del auto y que me siga. No, no era Eso me militar. suena. No, no, mi padre fue un gran orientador deportivo. Mi mamá fue nadadora también. Ah, ya, Vengo de una ya. familia así. Pero eso fue una nota muy interesante porque me veía solo peleando con el auto atrás, más encima un auto muy chico, un Max Qual, un auto muy chico en los años 80. Porque claro, la figura, el ícono en ese tiempo era el chico, Christian Buston. Y mis entrenadores de esa época, de natación, antes que llegara el Yuri, eran triatletas muy, muy buenos. Carlitos Carvajal y el Cuto Mandujano. Dos que están muy metidos también en el mundo del running. El Cuto ahora tiene el equipo, el Team Pro. Team Pro. El Team Pro. Cuto es aplicadísimo, No, un gran aplicadísimo. amigo. Un saludo al Cuto Sí. también. Un gran amigo. Yo Nos le pido conocemos muy entrevista y bien. nunca me da Cuto, es terrible. Tenéis que insistir, Ya, pues insistir. Cuto. Claro. Es un monje el Cuto. Entonces, claro, de la natación, después el triatlón muy unido. Mi familia también son montañistas, entonces caminábamos mucho en los Valdés. Tenía un tío que está ahora en la Patagonia, ahí en Futalufú, que era un pintor maravilloso, una conversa muy interesante de la vida, muy holístico, pero que ellos eran montañistas, entonces crecí también caminando mucho en los Valdés, en San Gabriel, en todo lo que es el cajón, digamos, en ese sector. Posteriormente en el ejército me involucré con las carreras de aventura. Después el ejército me ofreció ingresar por ser nadador, participé en hartas competencias internacionales, natación, triatlón, montañismo. Después, a través del ejército me hago guía de montaña y me formo en Chamonix, Courmayeur. Y el ejército, por un puesto que obtuve en el curso montaña, curso de boinas verdes, me premian para formarme allá como guía de montaña y me formo como guía de montaña. Eh, Eso a grandes rasgos. Entonces, entre medio está, claro, el esquí de randonée, el montañismo, la natación y el trailer era una consecuencia de todo esto porque el militar, particularmente las tropas de montaña, ese es nuestro medio de desplazamiento, es nuestro medio de inserción, decimos en el vocabulario militar. Eh, entonces, el trail es una cosa muy, muy transversal a todo esto que han sido Se da disciplinas deportivas. naturalmente. De hecho, Claro, cuando uno va medio cansado, dice, ya, vamos a ir en marcha. Sin saber claro, necesariamente a qué nos estamos refiriendo, pero es como a paso rápido. claro, claro. Y los militares tienen muy cuantificado el ritmo de marcha en función de la carga de equipamiento. Es decir, cuánto es el tiempo de desplazamiento a partir del equipamiento que estás cargando en función de kilos, de peso. Y si uno dice en el trail, oye, vamos a ritmo de marcha, ¿qué ritmo debería ser eso? Ah, eso es muy interesante. Lo que pasa es que el ritmo de marcha para el trailero, y ahora en el contexto deportivo,
Es un tema que estamos estudiando con otros investigadores, que es el ritmo ajustado pendiente. Y ese ritmo ajustado pendiente tiene que ver con la capacidad de sostener una intensidad determinada a una pendiente determinada. Entonces, ese ritmo de marcha es muy distinta de un sujeto a otro, porque se puede estar desplazando a 14 kilómetros por hora en una pendiente del 8%, se puede estar desplazando a 10 kilómetros por hora en la misma pendiente del 8%. Y asumiendo que esa pendiente esté limpia. Exacto, exacto. No, algunos critican los senderos precisamente Chamonix, que es como una pista, está Oh, todo sí, limpiecito, sí, pero si sí. vamos acá al norte está lleno de gatos, pasos de cabra, Exacto, claramente no va a ser el mismo ritmo. eso es Latinoamérica y eso es lo maravilloso de nuestro continente, ¿no? No sé si has hecho estudios de zapatillas, pero Ed lo ha hecho o ha visto esos temas porque, por ejemplo, todos ocupamos zapatillas americanas, europeas, que están pensados precisamente para esos senderos single track, pero llegan acá y las destrozamos a los 2 meses. Claro. Salió recientemente una nota de mi gran amiga, la Carmi, de la Carmina, y me gustó mucho cómo transmitió esa idea, porque habló de un modelo de zapatilla y habló de los tipos de apoyo, pero asociado a las plataformas que trae la zapatilla en función del trail y en función de cómo se adaptaba la suela Vibram a partir de los diferentes escenarios. ¿Y por qué me gusta mucho? Porque en muy breve tiempo, creo que lo expresa en 4, con suerte son 4 minutos, habla de toda esta versatilidad a partir de la suela, la tecnología y el tipo de escenario y consistencia del terreno latinoamericano, acá, de la zona central. Bueno, ellos ahí están haciendo temas muy interesantes con respecto a eso, cómo analizar biomecánicamente las zapatillas. Bueno, Carmina ha sido seleccionada nacional, no es cualquiera tampoco. No, sí, no, pues, no es que desde el laboratorio esté ahí como echándole cosas claro. a la Vibram, que Vibram es la marca que todas las zapatillas se enorgullece de decir, oye, mi suela es Vibram. Exacto. Y la Carmi, a propósito de ella, esto llego yo un poco a conversar con los atletas y asesorarlos bueno, a tener una relación más interesante con ellos, con atletas de trail, por la Carmina, literalmente, y la Amber quizá. Pero porque la Carmina publicó un paper, ya estaba yo haciendo mi doctorado y la Carmi me aguanta, literalmente me aguanta, en todos mis requerimientos de datos, de data, y porque tenía un objetivo que era un Ironman y el campeonato mundial de esos años, del año 2019 en Peñalosa. Y publicamos artículos con todo lo que significa la publicación científica y de ahí empiezo a involucrarme académicamente en el trail y a publicar de estos atletas. Hiciste un doctorado. Ah, sí, claro. Después, bueno, me doy cuenta... La academia no sale de la nada, es porque te obligaste desde el doctorado y los doctorados implican necesariamente generar mucha producción académica. Científica, claro. Cuando mi carrera deportiva sigue, me dedico mucho tiempo al alto rendimiento en el contexto latinoamericano y chileno particularmente, que mi visión es que es un muy buen amateur afuera. Eso es, podemos estar ganando carreras acá, pero afuera somos un muy buen amateur. Afuera puede ser muy buen en Age Group. Exacto, Age Group, exacto. De hecho, mi referencia en triatlón era eso. En mis mejores momentos era, ojalá llegar antes de la mejor mujer pro, idealmente. O sea, eso es lo mismo que uno aplica. ¿Pero alcanzaste a correr con Cristian Bustos o no? Sí. Pues tú le llevas como 40 centímetros, Cristian Bustos. Más tal vez. Sí, de hecho mi mejor pucón lo hice entrenando con el chico. Sí, el chico para mí es un gran amigo, un gran saludo para él. Pero yo lo tomo en el periodo en que el chico había vuelto y ya venía con todo su proceso de lesiones crónicas y por el Team Busto, porque yo compito en el Team Busto con el Lalo Araya. Y ahí, claro, entrenó con él y mi mejor pucón fue corriendo con él. Nos bajamos a correr estuviera haciendo preguntas igual, media es loca, no es loca, pero por ejemplo, es muy común que los atletas pro entre el running o cualquier otra disciplina sean súper chiquititos y súper livianos versus un tipo grande. ¿Cuánto mide? 1,86. Ya, 1,86. Y uno pensaría, oye, no, pero la zancada, ¿les va bien a los chiquitos menudos? Sí, hay un tema de gasto energético, hay un tema de eficiencia, de desplazamiento a partir de lo mismo, de transporte, de la forma y tamaño del cuerpo. Se da mucho, hay una antropometría que es muy... en el alto rendimiento, esto se ve mucho en el alto rendimiento, que hay una antropometría, una forma y tamaño del cuerpo, esa es la antropometría, una forma y tamaño del cuerpo, pareciera ser muy homogénea en este alto rendimiento. Y pareciera ser de que determinadas contexturas musculares y fenotipos, que también cómo está estructurado las cadenas musculares, los tipos de segmentos musculares, están muy asociados a este trabajo de larga resistencia, de sostenimiento energético a través del tiempo. Y eso está vinculado con la antropometría. Entonces está bien cuando uno dice con toda la envidia, ay no, pero es que ese es súper liviano, por eso sale como volando. Es que claro,
cuando hacemos comparaciones de consumo máximo oxígeno, a propósito de eso, el mejor ejemplo para como bajar un poco el contenido al lenguaje cotidiano, que no son fisiólogos, es comparar un auto de 4.300 centímetros cúbicos con un auto de 1.000 centímetros cúbicos. Esa capacidad de potencia aeróbica, anaeróbica, se lleva también al atleta. Entonces, claro, hay sujetos que vienen dotados genéticamente con unas capacidades que son tremendas y después son entrenables. Y eso cuando se asocia con una composición corporal específica, claro, pueden estar con elevados requerimientos energéticos a través del tiempo y eso hace que corran muy rápido en largas distancias. Igual me estoy empezando a deprimir porque ya si soy grande, no tan grande, pero un poco más pesado, como que mi carrera deportiva voy a tener que dejarla. Ah, no. No significa eso que la estatura y la composición corporal determinen la performance deportiva, no, para nada. Es que ahí entramos a otro quizás tema, es lo que significa, bueno, cuáles son tus perspectivas o son tus objetivos en tu alto rendimiento, en tu excelencia deportiva. Y ahí, claro, lo que yo siempre digo en mis clases, digo, los objetivos, muchachos, tienen que ser realistas, tienen que ser sencillos, tienen que ser alcanzables. Y eso hay que reconocer nuestra historia y ahí mirar por el espejo retrovisor de la vida hacia atrás, desde dónde vengo y qué estímulos he tenido, qué tipo de estímulos biomecánicos, qué tipo de estímulos cardiovasculares he tenido en mi vida para saber hasta dónde yo podría llegar. Y con algunos exámenes, bueno, se podría analizar un análisis prospectivo y decir, bueno, pudiésemos llegar a determinado nivel. ¿Cuáles son los exámenes base para eventualmente que me sirva de predictivos para decir, oye, Sí. yo voy a ir por este lado? ¿Cuáles son como... ¿Hay un examen en especial que me diga eso? Para un deportista de resistencia, particularmente en el campo en que, bueno, nos ¿Estamos movemos hablando? nosotros, claro, quizá hay tres factores que determinan el rendimiento en carreras de resistencia. El primero es el consumo máximo de oxígeno. El segundo es, los fisiólogos lo definen, que es la tolerancia al lactato, pero no es otra cosa que el porcentaje de lo que yo soporto de ese consumo de oxígeno. Es decir, a cuán cerca del techo estoy. Tengo un techo determinado, que es mi techo cardiovascular, imaginemos una pieza. Que se puede mover también ese techo. Ese techo se puede, pero no se mueve tanto en función de los porcentajes. Lo podría mover 5% en mi vida, porque Ya. esto viene también muy determinado por la herencia y por nuestros genes. Ya. Pero lo que sí se puede mover, y eso es muy interesante en un deportista de resistencia, es el porcentaje que yo voy a estar de ese techo. Y ese porcentaje que se denomina en un ajuste ventilatorio, cuando yo analizo este intercambio ventilatorio de oxígeno consumido por carbónico producido, ese techo es entrenable cuando un entrenador sabe muy bien de estos contenidos fisiológicos. Y el otro contenido, esa es la segunda variable, el otro contenido es la economía de carrera. La economía de carrera determina mucho en un deportista de resistencia. Mucho. Ya, pero en la práctica, ¿dónde tengo que ir yo a hacer un examen de eso? ¿Qué implica? Lo explicaste muy bien, pero no está por código si me meto a una clínica FONASA a buscar eso. ¿Cómo llego? Claro. ¿Dónde hago eso? Claro, lo analizamos el otro día en el ejército, vimos la prestación médica, lo que significaría un examen de consumo máximo de oxígeno aplicado a la ciencia de la actividad física. Y efectivamente, eso por prestación médica, ahora las clínicas, el campo de las ciencias del deporte lo tienen. Particularmente el campo de la academia, los laboratorios de fisiología del ejercicio de las universidades tienen estos ergoespirómetros, se denominan. Y ahora han salido cualquier cantidad de clínicas que viene del campo de los kinesiólogos, eso es muy interesante, en que ya están adquiriendo estos equipos portátiles y están proporcionando valoraciones fisiológicas desde sus centros integrales, porque ahí trabajan con deportólogos, kinesiólogos, nutricionistas, y está este aporte de la fisiología. Claro, hay un montón de clínicas que están sacando sus áreas deportivas, pero de hecho, como que lo que hace todo el mundo potencialmente es como un test de esfuerzo. ¿Sirve de algo? Claro, es que el test de esfuerzo, dependiendo, y ahí entramos en la especificidad de estos tipos de pruebas. Un test de esfuerzo es muy genérica la palabra, y la pregunta es, ¿qué tipo de especificidad deportiva tengo yo? Y a partir de esa especificidad deportiva es el test de esfuerzo que puedo diseñar. El consumo máximo de oxígeno particularmente me va a entregar una variable que es específica en lo que se refiere a una prueba de carácter maximal, es decir, es hasta el agotamiento. Pero hay otro tipo de test, que yo también lo explico bastante. Para el agotamiento de este test de VO2max, ¿cuándo te das cuenta? ¿Cuando el tipo ya no puede seguir corriendo? Voluntario, exacto, porque como es un test en rampa quiere decir que cada escalón precedente es más lento que el sucesivo. Entonces, tú que eres corredor, sabes muy bien esto, cada un minuto hay un test, porque esto viene de la academia y hay diferentes tipos de test, pero el que
ejecutamos y el que estamos practicando. Convengamos que la gente que está corriendo está en torno a los 30, 40 años, la Sí. masa. Quienes estamos en esas edades, el test que nos hacían en el colegio era el test de Cooper. El test de Cooper, claro, claro, claro. Pero ya pasó tiempo del test de Cooper, Sí. pienso que ya no lo hacen. Y hacen estas cosas. Es que esto es muy interesante esa pregunta y qué bueno que trae a colación esto porque paradójicamente ahora por investigación que estamos haciendo yo estoy tomando mucho consumo de oxígeno, pero es que resulta que las plataformas de valoración indirecta son muy importantes también y son muy asequibles, son muy masivas. Piensa que el test de Cooper viene de la evaluación de grandes poblaciones, particularmente poblaciones militares, de las Fuerzas Armadas, y era un test, un test muy interesante, son 3.200 metros corriendo a la máxima intensidad y lo que se produce es un análisis indirecto, no estoy analizando gases, pero mirando el test de Cooper, observando la marca del test de Cooper, yo puedo predecir también el comportamiento en carreras de larga distancia. ¿Por qué? Porque como al ser un test indirecto sin analizador de gases, ya la ciencia ha avanzado cualquier cantidad y esos tests también permiten predecir este comportamiento de este atleta. Siguen siendo válidos. Muy válido. El primer test de que viene esto de la fisiología se denomina el test del escalón. O sea, a los sujetos lo hacían subir un escalón y a partir de eso calcular la frecuencia cardíaca de reposo. Estamos escribiendo un libro con mi profesor del doctorado a partir de eso, de los pioneros investigadores de la fisiología del ejercicio, de el seguimiento de la frecuencia cardíaca en la valoración de un deportista. Y el primer test fue un test del escalón. Entonces, claro, cuando vemos a estos grandes deportistas que están analizando gases, todo, es interesante, muy bien, pero hay mucho de estas mecánicas que se pueden transferir a pruebas que son indirectas. El test de Cooper es una de ellas. Te vuelvo a preguntar de otra manera lo mismo, pensando en la práctica. En general las carreras te piden que tu médico te haga un certificado Sí. de que estás habilitado para correr X distancia. Sí. Si tú fueses aplicado y preocupado como deberíamos ser todos nosotros, ¿qué prueba deberíamos pedirle al doctor que nos haga para Sí, que sí. firme y Sí. nos dé la fianza ahí Sí, claro. de que estamos aptos? Claro, ahí es importante, antes de la valoración médica, que es muy importante, la valoración médica es fundamental, y eso es campo médico, ese es campo de los médicos. Pero es importante conocer la historia del deportista, porque si me preguntas también no es cualquier sujeto el que uno lo puede someter a una prueba de carácter maximal, como es el examen con su máximo oxígeno. Porque si es un deportista que viene de un proceso de sedentarismo, que no sé su historia musculoesquelética, de lesiones, de patología, es que un test así podemos ocasionar problemas. Problemas en el sentido porque va a correr a la máxima intensidad y de pronto si yo no conozco el proceso de entrenamiento, esos tipos de contracciones musculares que ha tenido, entonces ahí esa visión del médico es muy interesante. Y ahí los test de esfuerzo, pero desde la visión, desde la perspectiva que es integradora, no solamente con el test propiamente cardiovascular, sino desde el punto de vista de la salud cardiovascular, desde el punto de vista de otro tipo de patologías que tenga, desde el punto de vista de la condición estresora de la vida. ¿Cuánto tiempo viene de recorrido? Eso, la valoración holística, eso es del doctor. Entonces, claro, la prescripción médica es una cosa, la capacidad de potencia láctica asociada a un consumo de oxígeno, ahí es otra. Esto es muy de deportista de resistencia. Convengamos entonces que el primer criterio es ir a un deportólogo, no, Sí. no al médico general, Sí. porque te va a decir, oye, usted está durmiendo y reposo en 47, eso está malo. Exacto. Te va a decir, lo primero que te va a Exacto. decir eso. Exacto. Idealmente que sea un médico especialista en medicina deportiva o en su efecto, un médico, porque hay muchas especialidades, pero que, es que ahí las especialidades médicas es un mundo, pero que convengamos que la ciencia de la actividad física se debe mirar con la perspectiva holística e integrativa, que no es una variable solamente desde la fisiología, es que está la nutrición deportiva, está la kinesiología deportiva, está la psicología deportiva, y está todo el complemento de las ayudas que vienen derivadas de estas grandes subespecialidades. El médico deportivo o el especialista en medicina deportiva está viendo esto desde la perspectiva integral. Eso es muy interesante verlo. Oye, aterricemos esto. Mencionaste a Carmina, a Amber, bueno, ahora Maca y Nico fueron al Mundial a Tailandia. Todos coinciden que han pasado por tus manos, entre comillas. Y uno dice, estos tipos corren increíble. ¿Qué los hace especiales? Porque están de carácter casi que, insisto, seleccionados nacionales de la disciplina. ¿Qué tienen de especial? ¿Por qué yo no puedo correr como están corriendo ellos? ¿Qué hay ahí? La disciplina, quizá. Disciplina interesante. La disciplina, sus contextos socioculturales también. Y bueno, la dotación genética. Esto, ahí sí me permito hablar de ellos porque son gente que trabajo y que veo la prescripción de la carga de entrenamiento, porque sí conozco ahí la otra variable que es la que estamos hablando precedentemente, que es, bueno, estos numeritos que entregan
estos accesorios desde el laboratorio y que, claro, vienen dotados con motores cardiovasculares superlativos en comparación a otros atletas. Ha sido un accidente, se ha dado porque ha sido un accidente, no es que yo haya llegado como para... ¿Buscaste meterte ahí? No, esto fue producto de la academia, producto de la investigación y como me gusta mucho este tema también, no solamente los datos cuantitativos, sino lo cualitativo, ha sido un accidente. Y ellos sí reúnen esa como patrón común denominador. Eh, A propósito que me mencionabas que, bueno, genéticamente, ambientalmente, hay un techo. Estos cabros tienen un porcentaje de desarrollo aún mayor, es decir, Nico dijo que había avanzado 10 lugares entre un mundial y otro. sí, ¿Puede estar top 20 en el siguiente? completamente. Nicolás Benaví es un caso, yo diría, excepcional. Además chico, joven. Sí, excepcional. Bueno, la maca también, son ¿Mm? excepcionales. Le acabo de tomar un consumo de oxígeno ayer a la maca y son datos excepcionales para la subpoblación en la que estamos mirando. Ahora con el prisma visto hacia el trail. Los dos reúnen esas condiciones desde la genética. Eso es lo primero. Desde la genética vienen dotados con estas cuestiones interesantes. Ahora, lo importante es que desde la valoración fisiológica es qué es lo que hacemos con la prescripción de cargas para también de un modo u otro cuidarlo. Y ahí tú tocaste un tema súper interesante que son chicos. Chicos en el sentido en que la maca es primera vez que va al campeonato mundial. Lleva muy poco tiempo haciendo esta disciplina deportiva. El Nico también, si analizamos las trayectorias deportivas de ellos, no lleva mucho tiempo en esto. Es primera vez que se enfrentan al circuito mundial. Circuito mundial que tiene otras normas, otras reglas. Si eventualmente no conocen a Maca o a Nico, bueno, son tipos súper jóvenes que fueron a este mundial en Tailandia. ¿Tienes algún número como para que tengan referencia a los que se han hecho VO-Max? ¿Y qué número manejan ellos en el examen del otro día? Más o menos, no sé si es información personal o no, pero referencias para decir, mira, yo podría ser como Maca o como Nico. Sí, lo que pasa es que como estamos en una investigación, esos datos son con consentimiento informado, me lo han preguntado muchos otros entrenadores, entonces no te puedo dar el número específico, pero... No me des el número específico, pero este tipo de atletas, ¿en qué rango se manejan? ¿Por qué? Porque va mi segunda pregunta. ¿Cuánto más pueden mejorar? Ya, ahí va la respuesta, perfecto. La primera pregunta, ¿se manejan en un rango alto para ser deportistas de resistencia? ¿Tienen un nivel que están digamos, dentro del 10% de lo que uno ha evaluado en general, de lo superlativo? Pero lo interesante es cuánto espacio de mejora tienen de este porcentaje del techo que tienen. Y eso es muy interesante porque ya tienen una consistencia deportiva muy interesante. Luego, ese desplazamiento que se llama el segundo umbral aeróbico, segundo umbral, eso es muy interesante por la edad que tienen, hacerlo perspectivamente y sostenible en el tiempo. Porque estas son carreras, si uno analiza a los grandes corredores, y que estamos hablando en torno a los 35, 40 años pueden andar muy, muy fuerte. 45 años pueden andar muy, muy fuerte. Es que estos campeones quedan 20 años para eso, 15 años. Me quedé pegado también, te escuché, pero además me quedé pegado cuando dijiste, es muy alto para el deporte de resistencia que hacen. ¿Los deportistas de resistencia tienen más bajos su VO2? Claro, dependiendo los estímulos cardiovasculares que hayan tenido en su vida y de acuerdo a cómo vengan con esta moneda energética heredada y cómo han sido estimulados precedentemente. Claro. De hecho, el consumo máximo se puede expresar en valores relativos y eso significa que podemos contrastar y comparar a un sujeto a otro a partir de la composición corporal. Porque esto se miden ml kilogramos de peso por minuto, es decir, la composición corporal que es muy importante. De ahí a tu pregunta con respecto a por qué determinados tipos de antropometría o tamaño y forma muscular andan muy bien. Porque claro, esto tiene relación con el tipo de cuerpo y de tamaño muscular y de acuerdo a mi peso. Luego es muy normal ver que en el alto rendimiento vemos tipos muy longilíneos y muy delgados, porque no solamente tienen un gran motor cardiovascular, sino también el peso que cargan es muy ligero. ¿Te fijas? Entonces, no es tan simple que nosotros, no sé, yo estoy pesando, no sé, 80, diga, voy a pesar 70 y con eso va a bastar. Eso te va a incrementar mucho, pero no solamente va a bastar con eso. ¡Maldición! Deja la dieta. Interesante pregunta. La gente puede pensar eso. No, si es un tema de peso, entonces bajo de peso ya está. No solamente eso. Son otras variables también asociadas. El rendimiento es un tema. El peso es una variable más.
es una variable. También están los factores estresantes, también está la fatiga, también está la alimentación, la nutrición, también está la prevención, el reintegro deportivo, también está la capacidad de estructura de tus articulaciones, de tu estructura denomina músculo esquelética, para soportar esas cargas y que no te lesiones. Eso también, eso... Va una pregunta difícil ahora. Tiempo atrás hablé con Jorge Grosser a propósito de por qué no el récord de maratón todavía seguía ahí incólume, el de Omar Aguilar, y porque ahora están las condiciones, tú eres un científico de esto, y yo decía, ya sabe un montón, puedes maximizar el rendimiento de cualquier persona, pero aún así el récord sigue ahí como 30, 40 años. ¿Qué está faltando? Porque la ciencia te está entregando todo lo necesario para maximizar la performance de un corredor, de un atleta. ¿Qué está faltando? ¿El doctorado te dio esa respuesta? No. No. Postdoctorado, venga. Claro, es una tremenda pregunta. Fíjate que en el postdoctorado, ahora yo vengo llegando a Nueva Zelanda. Ya está en el postdoctorado. Lo hice, sí. En Nueva Zelanda estuve ahí una estancia postdoctoral. Nos hacíamos esta pregunta también con los científicos y con otros investigadores del laboratorio. Y pareciera ser de que la respuesta no va solamente por las competencias técnicas o envergadura de conocimiento que tengamos el campo técnico para el sujeto que estamos entrando. Pareciera ser de que esto requiere una visión sociocultural desde la administración pública, desde las empresas, desde las marcas privadas, porque aquí hay contextos que en algún momento el deportista, para llegar a estos niveles superlativos, va a tener que estar dedicado y va a tener que dedicarle mucho tiempo de entrenamiento en la semana. Eso significa que su oficio va a tener que ser el de la ejecución deportiva. ¿A qué te refieres con mucho tiempo en la semana? Ser profesional significa entrenar 25 o 30 horas semanales, quizás un poco más. ¿Todos los días algo? Todos los días algo. Es una dedicación y es muy complejo entender lo que significa el alto rendimiento. De hecho, los deportistas de alto rendimiento, que viven del alto rendimiento, valoran mucho al deportista amateur, porque le dicen, ustedes no saben lo que tienen, no saben lo que tienen, porque aquí entramos en lo que significa la sponsorización, el rendimiento con las marcas, lo que significa el apoyo privado, el apoyo gubernamental, y eso sostenible en el tiempo, porque cuando hablamos de un deportista de resistencia, en lo particular acá en el trail runner, estos son bloques y momentos que se van construyendo, pero con los años. Paréntesis. Resistencia para arriba, resistencia para abajo. ¿Qué vamos a entender como deporte de resistencia? Un corredor de 21K, deporte de... Sí. Hablemos que factores determinantes de un deportista de resistencia son todos los deportes que tradicionalmente denominamos de consistencia aeróbica, no anaeróbica. Aeróbica, es decir, un tiempo determinado de desplazamiento. Entonces podríamos decir que cualquiera que haga sobre, no sé, cualquiera, 90 minutos para arriba es resistencia. Sí, aeróbico, sí. Ahí nos podríamos entrar en lo que significa ya la fisiología del ejercicio, pero creo que nos vamos a meter en temas que no son muy... Pero sí, hablemos de todo cuando predomina el sistema energético aeróbico, es decir, consistencia y predominancia del oxígeno para producir energía a través del tiempo. Oxígeno. Eso. Ya, y eso va desde lo... es que es muy poquito, pero va de, digamos, 10 minutos hacia arriba, en teoría. En teoría todo podría ser deporte de resistencia. Claro. Okay, importante aclarar eso. Ya, sí. Te había interrumpido. Y ahí, bueno, el tema de las marcas es fundamental, los apoyos privados son fundamentales, entendiendo que cuando hay diseños que son coherentes desde el punto de vista de la ciencia y la actividad física, ahí nos tenemos que poner de acuerdo con las marcas y nos tenemos que poner de acuerdo con los apoyos y las sponsorizaciones, porque puede ser un periodo, por ejemplo, que está pasando Nicolás Benavides con la Maca que ahora, en que tienen que descansar. Y lo más probable es que tienen que rediseñar su calendarización deportiva. Y para eso los técnicos deberíamos saber desde ya, cuándo son las próximas fechas del próximo campeonato mundial. ¿Dónde está ese diseño para elaborar las estrategias de entrenamiento para que eso se dé? Sabemos que el campeonato mundial es en junio en Innsbruck. Es una certeza. Lo que no sabemos cómo van a ser seleccionados. Es que es un temazo. Que no sepamos la calendarización a partir de ese evento maximal. Para todos los entrenadores necesitamos diseñar a partir de eso. Federación, Fedachi, Carter. ¿Ya? Claro, ese es un temazo. Y lo otro, cómo va a ser el proceso selectivo. También es muy importante porque a partir de eso se generan las estrategias de entrenamiento y las estrategias de diseño de cargas de trabajo. ¿Cuánto yo voy a exprimir un atleta para que se produzca la regeneración? Si ahí está la clave de todo. Los ciclos, mesociclos y todo. Exacto. Mi línea de investigación es la fatiga. Entonces, un atleta se manifiesta y se expresa en la medida que está descansando. Porque la carga de entrenamiento, la prescripción de la carga,
tiene que tener un efecto que se denomina supercompensación en la regeneración, en las horas de sueño, en el ciclo circadiano, en los contextos socioculturales, en cómo va su vida en general. Y cuando un atleta no sabe esto, de cuándo es el selectivo, genera un estrés también. El otro día, hace un par de semanas atrás, estuve en casa de un ex compañero de piso tuyo, Ferrari, Enzo, y él siempre... Vivimos junto con él. Por eso, compañero de piso, o Romy, lo que sea, Sí, y... No vamos a decir cómo nos portábamos en esa época, porque ahora es todo un tipo serio casado, claro, italiano. Claro. Un tremendo atleta. Saludos a Lenzo. Buena persona también. Y bueno, él siempre me ha dado el consejo de acostúmbrate a entrenar y a rendir en fatiga. Claro. Y eso lo tengo como mantra y es como, oh, yo puedo más, hay que darle, vamos que se puede. Y ahí salen todas esas frases, etcétera. Pero entonces la fatiga es importante porque hay cierta gente o ciertos corredores nuevos que pueden pensar que cuando llega la fatiga se paran y, no, mi corazón va a explotar porque si yo veo mi reloj y tengo estos estándares, veo una tabla de internet y me dice, no, yo máximo puedo tener 175 y logré 180, me voy a morir. Claro, ahí bueno, yo cuando hablo de fatiga es porque me digo al estudio de la fatiga, particularmente con un instrumento que cuantifica y puede medir una partecita de la fatiga. La fatiga es un concepto muy complejo, muy complejo, porque de hecho nos está ocurriendo, cuando hablamos, aquí estamos asociando la palabra fatiga con frecuencias cardíacas. Agotamiento, claro, y resulta que como sea. Claro, y ese agotamiento tiene multivariables, particularmente en el campo de la prescripción de la carga. Claro, a mí me gusta mucho ese concepto también, que hay que aprender a entrenar muy duro y hay que aprender a entrenar también muy suave, muy suave. Por diferentes metodologías y formas como se estructura este diseño de entrenamiento. Y entrenar muy duro significa entrenar en determinadas zonas que son anaeróbicas, ahí cuando hablamos de la ausencia de oxígeno, o sea, mucha demanda. ¿4, 5 o 5? 4, 5, 5 ¿de qué? Perdón. De las fases, de 1 a 5, yo estoy entrenando a 2 para que mis pulsaciones no pasen 145 pulsaciones, ese tipo de... claro, es que todo entrenador maneja su forma cuando prescribe carga de distintas formas. Distintas formas me refiero a momentos cardiovasculares o a zonas de entrenamiento. En lo particular a mí me gusta trabajar con principiantes, me gusta mucho trabajar con principiantes. ¿Qué es un principiante para ti? Porque veo puros pros en las fotos. No, es que eso es lo otro, no me asocien por favor con que soy entrenador de atletas. Me escribió el otro día una niña y me decía, tú solamente entrenas atletas de alto rendimiento, todo. Es que no es así, ha sido un accidente. Me gusta mucho el principiante, mucho. Los pros indudables. Bueno, pienso que vi en una foto tuya a Jesús. Jesús, claro, un tremendo amigo. Y Jesús también es muy fuerte. Y es un tremendo atleta amateur. Pero llegó gordo, se casó, imagínate. Subió 3 kilos. Siempre lo hago bullying pobre. un tremendo personaje, Jesús. Saludos a Jesús ahí. No, un tremendo personaje. Paso el dato, Jesús se está formando ahora como masoterapeuta, como especialista en masajes deportivos, y él va a ser un muy buen masajista deportivo por la experiencia como atleta que tiene. Sí, claro. Muy bueno. De la fotografía se está formando y está estudiando. Hay que recordarle que no lleve bastones en la parte de arriba del avión. Porque tanto material que da. Te sabes historia de la intimidad, el trap bambalino. No, pues lo molesté en Chamonix también. Se le llevan los bastones. Pero te contó que perdió el bus también, sí. el tren. Ya, nada más como Jesús, pobre Jesús. Ya, entonces, aquí va otra pregunta complicada, y siempre me gusta hacerla a las personas que están en este lado de la disciplina. Uno como amateur, ¿qué tiene que buscar o hacer match con un entrenador para que sepa que le va a servir? ¿Por qué? Porque está lleno de clubes de running o de trail running en que el tipo que está dirigiendo es dueño del club, por supuesto, pero no necesariamente tiene las competencias. Y yo me elijo un club porque es súper cool, porque tiene una gorra con hat track, con diseño. Tal vez no es el criterio para elegir un club, pero ¿en qué me debo fijar? Porque uno no sabe, uno va como que sigue, tiene muchos seguidores en Instagram, entonces debe ser un buen club. ¿Cómo elijo un buen coach? ¿Qué debo saber? ¿O qué le debo preguntar antes? Porque me invitan a una clase gratis. Encontré súper cool el ambiente y fuimos a tomar cerveza después. ¿Cuál es el criterio que uno debería aplicar? Claro.
Aquí Perdón con estas preguntas, pero... Sí, pero ahí te preferiría contestar yo desde mi visión como deportista. Perfecto. Porque, claro, yo como deportista pasé por diferentes momentos, desde ser amateur y después de ser, bueno, un poquito mejor en las disciplinas que hacía y competir como en las categorías de élite acá, que ya lo consensuamos que era diferente. A ver, y esto es un poco mi herencia también de mi mundo militar, de mi trabajo como oficial de ejército, lo que ha sido mi trayectoria como subteniente, teniente, capitán, mayor, teniente coronel y 25 años de servicio. Yo estimo que un atleta es fundamental, que se sienta ocupado, escuchado y atendido. Está lindo eso de nuevo. Ocupado, escuchado y atendido. Sí, y te lo defino ahora con la bajada, lo que significa la Perfecto. ocupado significa que tiene que tener un plan de entrenamiento, que tiene que tener un plan de entrenamiento que es consistente. Yo estoy en la línea muy ahora de los microciclos, es decir, la unidad de entrenamiento, como estudio la fatiga es un tema, eso dijimos, pero hay que tener mucha atención a cómo se modifica ese diseño de entrenamiento a 5 a 7 días máximo. Wow. Ocupado, plan de entrenamiento, es decir, que estás prescribiendo cargas para él y le estás diciendo una forma cómo se va a cansar. ¿Vale? Y que eventualmente eso sea tangible, puede ser por Training Peaks o cualquier cosa, pero que haya algo exacto, por que una yo plataforma. pueda imprimir eventualmente, pegarlo. Exacto. Y ahí viene todo el accesorio de las tecnologías digitales, o puede ser de una planilla Excel o Training Peaks, o hay hartas plataformas, particularmente yo trabajo con Training Peaks. Es muy amigable y se descarga todo el dispositivo. Intuitiva y se entiende. Exacto. Ocupado. Ok. Atendido significa que él va a tener dudas de lo que tú le estás diciendo. Tú, en la prescripción de la carga, se tiene que producir un acuerdo intelectual. Él te tiene que entender tu metalenguaje. Y ese metalenguaje significa que va a tener dudas, y es muy normal que tenga dudas, y que buenas las dudas, como el campo científico, discutamos académicamente. Y él te tiene que, en lo particular a mí me gusta mucho, proponer una propuesta, y por favor apruébala. Por favor dime cómo viene tu semana, cómo está tu vida, cómo están tus estresores, cómo está tu... Ahí voy con eso. Ahí me voy a meter yo para no quemarte a ti tal vez con esa respuesta y yo lo puedo decir. Siento que me pasa cada vez que escucho que alguien está siendo coacheado y eventualmente se estresa físicamente y yo sé que tiene un montón de problemas personales, laborales, etcétera, y eso como que no existe para quien lo está, para el coach. No, claro. Como que no existe, como que piensa que el tipo tiene que rendir, No. es como no sé, una cosa intangible que el tipo vive para entrenar y no es así. No es así, menos en el campo amateur, y convengamos que aquí son todos amateur. Sí, claro. Claro, entonces las preguntas de la familia, las preguntas del entorno, las preguntas de los cumpleaños de los seres queridos, cómo está durmiendo, cómo está la onda con su pareja, Es que todo eso converge en que sea atendido, porque pasan cosas en la vida, no están dedicados solamente a correr. Ojalá se dedicaran a correr, pero no son de alto rendimiento, son profesionales. Entonces ahí va un poco la bajada como el atendido. Y escuchados. Escuchados significa que hay que conversar con ellos, que hay que hablar con ellos, de la forma que sea. Ellos tienen que sentir eso, que hay una comunicación más allá de la carga de entrenamiento. Y ahí creo yo, con mi herencia militar y bueno, con lo que me hago con mis entrenadores, es que ahí está la mitad de la pega. Un atleta que se siente cobijado emocionalmente, con todo lo que involucra esta palabra. O sea, el entrenamiento es una parte más de todas sus dimensiones de la vida. Y eso es muy interesante cuando lo vemos en un diseño de entrenamiento deportivo, porque el entrenamiento deportivo es algo más y una consecuencia de muchas otras áreas que está haciendo en la vida. Y acá recalco la idea que no lo dices, pero lo dices finalmente, lo digo yo nuevamente. Ok, no basta con que el coach sea el mejor en la disciplina y que esté retirado o esté funcionando, sino que también tenga habilidades sociales blandas y de verdad esté preocupado por a quienes está entrenando. Si tienes 100 personas es muy difícil que logre eso. Es muy complejo, sí, es muy complejo. Bueno, tú eres psicólogo ahora, me acabo de tirar que eres psicólogo, es muy interesante eso. Sí, eso es muy complejo. A no ser de que exista la figura del head coach y que tenga otro entrenador, pero que exista, claro, la misma visión a partir de cómo se enfrenta a este ser humano y cómo se, entre comillas, relaciona con este ser humano. Porque finalmente están acudiendo a ti para buscar respuestas a muchas dudas que hay. Y el deporte es una vía de manifestar esas respuestas. El deporte no lo es todo, o la expresión del trailero o el triatleta o lo que sea, no lo es todo. Y muchas veces en ese proceso nos damos cuenta que hay otros temas por resolver, y que no va por el tema de la expresión deportiva. Pero la expresión deportiva es una herramienta que me permite analizar el entorno, el tiempo y el contexto. ¿Te fijas? Aprovechando tu expertise, estaba pensando que
10 años atrás, 20 años atrás y para atrás, sin duda, se pensaba que un buen deportista bastaba con que tuviese un buen entrenador. Sin embargo, hoy está la ayuda ergogénica, tener una nutricionista, eventualmente tener un psicólogo, pero se siente que esa triada para parar una mesa tenéis que ser pro. Y la verdad que la masa de corredores de maratón, de medio maratón, de trail, de lo que sea, es amateur. Sí. Pero siente que el acceso a un nutricionista, a un deportólogo, a un psicólogo es para los pros. Claro, ahora sí, te encuentro razón, te encuentro razón. La visión del deportista en general tiene que tener al menos 4 etapas y si no 8, 4 patas de la mesa. Primero la visión del entrenamiento, el diseño. La otra la fundamentación, que en mi campo la fundamentación fisiológica. Lo otro el cómo se redistribuye la carga de entrenamiento, cómo se reordena. La otra es la modernización de ese reentrenamiento, apoyo con las tecnologías digitales, lo que sea. Ahí está sí o sí lo que significa la suplementación deportiva. De todas maneras, entender a grandes rasgos esta moneda energética, a grandes rasgos, grasas, carbohidratos, proteínas, cómo suplemento a partir del sostenimiento de la intensidad, cómo regulo el glucógeno a partir de la intensidad, conocimientos generales. Eh, lo mismo con lo que significa el campo preventivo asociado a la estructura musculoesquelética, es decir, cómo identifico si hay tendinopatía, si hay meniscopatía, si hay problemas de contractilidad muscular, cómo identifico eso desde el soporte de la carga de entrenamiento. Eso es el campo de los kinesiólogos, lo preventivo pre, durante y post. La psicología deportiva, que es un tema, y ahí entramos en lo que significa la identidad atlética, y también es importantísimo. Entonces, claro, estos seres o entrenadores que se forman en la ciencia y la actividad física debiesen tener hallazgos de todo eso. Y generalmente, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Pastelero sus pasteles. O sea, el psicólogo deportivo es el psicólogo deportivo. Yo no soy psicólogo deportivo, pero sí tratemos de conversar o de converger en un punto de que nos puedan ayudar. El kinesiólogo deportivo es exactamente lo mismo. La nutri deportiva es exactamente lo mismo. Y uno se encuentra en esta tribu que hay formaciones para todo y hay atletas que vienen de diferentes formaciones. Y ahí está el match, en lo que tratamos de hacer ahora con nuestro grupo de investigación, es hacer comunidad, finalmente. Hacer comunidad es ver al atleta bajo diferentes dimensiones. Si eso tiene un costo asociado, claro, pudiese ser, generalmente lo es, pero la idea es un poco eso, es la interdisciplina. Es como el análisis del contexto de entrenamiento biopsicosocial. Y eso es muy interesante. Eso es muy interesante. Siento que el entrenador que puedes encontrar en cualquier parte, obviamente no tiene esta mirada multidisciplinaria y siento que les basta decir, a mí me funcionó, a ti te va a funcionar. Eso no... El peor error que puede cometer. Claro, discrepo porque fíjate que en el campo de la fatiga yo me dedico a un área muy específica que es la variabilidad de la frecuencia cardíaca, es decir, el instante tiempo entre latido y latido, y ahí tomamos todo un análisis que termina hasta en la... toca con la neurociencia. Ya partimos de esto está bien contrastado en la literatura, está bien en el campo científico, ya un mismo sujeto, cuando lo miramos desde esta perspectiva, tiene una variabilidad intrasujeto del 30%. O sea, nosotros mismos, bajo una misma carga, ¿no?, podemos tener una variabilidad del 30%. Imagínate lo que significa con otros factores asociados a un entrenamiento. Es que esto es muy complejo, hacer un entrenamiento es muy complejo y hay muchas variables que no le van a funcionar. La cazuela la podemos hacer todos, pero a no todos nos va a quedar rica, ¿no? Personalmente yo he sentido que cuando tengo un horario de entrenar ideal y siento que cuando estoy en otro horario no me siento tan bien. Claro, claro, claro. Hay un estudio muy bonito que es si somos alondra o búhos. Eso es muy bonito. Oh, yo quiero ser alondra. Claro, claro. Y eso depende también por cómo te estás expresando y quién estás siendo en momentos determinados de tu vida. Si yo te pregunto a ti, ahora estás haciendo el comunicador y con esta tremenda red que tiene, y me contabas en la previa que viene así una consecuencia, pero hace de pronto 15 años atrás estabas en tu expresión como ser humano hacia el medio, era otro, quizás era el psicólogo, estaba haciendo clases. Aquí pasa exactamente lo mismo. Y los ciclos circadianos responden a eso también. Y en la medida que nos vamos haciendo más grandes y vamos pasando por distintos momentos de la vida y tenemos duelos, eso se expresa en nuestros mecanismos de regeneración, en el ciclo circadiano o en otros mecanismos de regeneración, pero se van a manifestar de una forma determinada. O sea, las crisis vitales es chiste, pero no es chiste. Yo he corrido mejor cuando me he separado, estoy flaco, estoy rapidísimo. Es así, es así. Oye, sin meterse ahí. No te veo reloj y sin hablar de marca, entre que tener un reloj, un smartwatch que te toma todos estos datos, que evidentemente no es lo mismo que tener la maquinaria ahí implementada en el laboratorio, ¿vale la pena o no? Qué bonita pregunta. ¿Por qué no te veo marca reloj y yo tengo la puesta marca? ¿Cómo te contesto? ¿Como ex deportista o como entrenador? Ni lo uno ni lo otro. A ver, personalmente creo que
a no tener nada, a casi que ponerse los dedos acá, pienso que es mejor que algo que tengas en la mano te lo tome. Claro. Claramente no es lo mismo que un aparato en un laboratorio. Mm. Paradójicamente es muy interesante tu pregunta porque ahora yo me dedico a cuantificar todo esto y lo medimos desde los registros cuantitativos y necesitamos un reloj, una banda cardíaca, idealmente electrocardiograma, consumo de oxígeno, todo es cuantitativo, todo es métrica, todo es número, todo. Pero siempre le trato de decir a los muchachos con los que estamos trabajando todo, es que eso debe derivar al autoconocimiento del ser en la expresión de sensibilidad y sensaciones. En la medida que yo me conozco que voy a una frecuencia cardíaca a un ritmo determinado, si voy corriendo a 430 y voy a una frecuencia cardíaca a 158, eso es porque pasé una introducción de mucha métrica cuantitativa. Luego, cuando ya llego a esos estados de conocimiento y me conozco sensorialmente y sensiblemente en función del entorno, en función de los ambientes estresores, puedo llegar a decir lo que me contestó el Nico de Navidad ahora. Claudio, corría 178, compa, y tu banda y tu reloj, le dije, porque quiero escribir un artículo tuyo y quiero capturar esto de Training Peaks y necesito los... no te preocupes, y le dije, fantástico, fantástico, porque eso es muy, muy bonito cuando una atleta se empieza a conocer. Pero para conocerse necesita la métrica cuantitativa previa. O sea, si te contesto como entrenador, sí, es importante mirar la frecuencia cardíaca. Convengamos que a la gente no le gusta conocerse. porque, porque implica necesariamente evaluarse. La gente no le gusta evaluarse. Y digo desde la psicología, desde la fisiología, desde donde sea. Mira, Nietzsche, en la filosofía, a mí me gusta mucho la filosofía, decía una cuestión de lo que acabas de decir. Ojo cuando empieces en procesos de introspección, porque puede ser que te encuentres con cosas que no te van a gustar de ti. Eso es fundamental para mí. Y para eso necesitamos soledad, monasterio, y para eso necesitamos hacernos las grandes preguntas de la existencia. Hay que enseñar eso también. O sea, no Sí, todo sí, es sí. cuantitativo, porque No lo todo. cuantitativo no te lo explica. No, y las grandes respuestas vienen de lo cualitativo, vienen de las sensaciones, vienen de las emociones, cómo yo me relaciono con esta emoción en función del tiempo, del entorno y del cuerpo, cómo estoy viendo mi Te cuerpo. vuelvo a preguntar y te voy a meter el dedo en esa llaga. Tienes Mencionaste a Nico, sigamos con Nico como ejemplo, nada personal, Nico. ¿Cómo vamos a lograr que Nico esté en el top 20 o en el top 10, imagínate, en el próximo Mundial Innsbruck en junio? Porque ya sabes su límite genético. Sí, ¿Cómo el push extra? sí, trabajar en sus contextos socioculturales. Aquí no puedo entrar en el detalle de lo que es Nicolás con lo que Sí, trabajamos no, aparte, obvio, sí. pero sí, aquí hay un híbrido entre cómo este fenómeno, este atleta, este, este ser expresado en movimiento, envuelve condiciones socioculturales. Y socioculturales me refiero al manejo de las emociones, al apoyo de las marcas, a la expresión de lo que significa el cómo se está exportando. A ver, no quiero decir venderse, no quiero decir la palabra venderse, pero sí quién es Nicolás Benaví o quién es cualquier atleta Mm. en función de cómo está este medio mediático muy interactivo. Te lo comentaba previo a la reunión cuando estábamos siguiendo este campeonato mundial y yo me gustó mucho esto que estaba pegado a las 2:30 de la mañana, lo encontré y dije, hay un medio que está a las 2:30 de la mañana siguiendo a nuestros atletas chilenos que andan solos por otro lado del mundo, viajaron 45 horas y decía, estos muchachos por ustedes, es que esto está muy interesante, esto es muy bonito. Y eso habla de sensibilidad del medio en función de otra sensibilidad que también fue un tema llegar allá. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ahí es donde hay que envolver todo. Ya sabemos que es un motor cardiovascular interesantísimo. Bueno, veamos el resto de los contextos socioculturales que albergan a este deportista para hacerlo sostenible en el tiempo. ¿Cómo lo cuidamos? ¿Cómo hacemos que la carga de impacto cuidemos su estructura musculoesquelética? ¿Cómo hacemos los entrenamientos cruzados? ¿Cómo lo involucramos con el ciclismo? Con el rodillo, con los watts en ciclismo, con unidades de medida en que se tiene que empezar a conocer y a saber por qué esto es un conjunto de elementos interdisciplinarios, biopsicosocial. Has mencionado las marcas y nuevamente acaba mi comentario hater con todo esto. Las marcas en general están más dispuestas a entregar indumentaria, lucas y lo que sea a un influencer que va a correr en 4 horas 30 un maratón versus apoyar un atleta que puede darnos satisfacciones a nivel mundial. ¿Cómo? Eso genera estrés en los cabros también. Sí, mucho. Y además las marcas son... Chile, la torta publicitaria o que tiene lucas para eso es súper cortita, acotada, pero prefieren eventualmente invertir en influencers versus en corredores. ¿Qué opinas tú de eso como ex atleta? Yo tuve la fortuna y siempre lo agradezco que soy oficial de ejército y a mí el ejército me apoyó en todo lo que fueron mis locuras y lo que fue mi perplejidad también y mi interés en estos ambientes extremos. Tengo la fortuna de haber pertenecido a ese sustento logístico, pero resulta que el deportista, particularmente en esto, el otro día lo conversábamos con Luis Ovalle, también es un doctor, un campeón en lo que significa digamos, el conocimiento duro específico en un área,
Y decíamos, aquí no tenemos profesionales. Y eso habría que preguntárselo a las marcas. El interés, lógicamente, es que apoyen este tipo de atletas, es que los escuchen, es que ellos sean también una plataforma de expandir lo que es el concepto y la visión de esta marca. Eso es muy importante cuando existe el match entre la visión de lo que estoy exportando como unidad de negocio a este sujeto que me está colaborando en función de la visión que tengo hacia el mercado. Porque finalmente esto es mercado, esto es neoliberalismo. Entonces se van a comportar en función de lo que signifique esta prestación y el retorno en función de es un análisis económico. Entonces, un poco claro, el llamado, fíjense en estos muchachos, miren estos seres, porque también hay mucho que aprender de ellos cuando entramos más a los temas que son, y ahí ustedes pueden colaborar mucho, en temas que son más integradores desde el punto de vista del mensaje que pueden estar aportando a los niños de las poblaciones, a los niños que están levantando momentos o escenarios o diferentes escenarios de cómo va a ser su vida, al apoyo de las políticas públicas, a lo que significa la proyección o la imagen de más que la palabra, el ejemplo va a arrastrar en ellos para las nuevas generaciones. Eso es muy interesante, cuánto pueden proyectar. Y ahí las marcas, tanto con el apoyo gubernamental, eso es interesantísimo. Ojalá que se produzca ese match, particularmente para el próximo mundial. Bueno, chicos, además trabajen habilidades blandas para poder lograr expresar todo ese amor por la disciplina y por el corazón que le ponen. A veces no se traspasa, ese es un problema que hay que trabajarlo necesariamente. Hablan en la pista, hablan en la cancha, perfecto, pero eso tiene que tener su correlato también, que las marcas seguro están interesadas en eso, en que pueda expresar esas emociones. Eso es muy interesante lo que estás diciendo. Y, y eso también, claro, nos hace los entrenadores aprender también de esto y cómo también orientar esta parte de habilidad blanda. Yo creo que es muy interesante lo que estás diciendo. Hay una parte de lo que me gusta cuando empiezo a trabajar con cualquier atleta es que les pido llenar una ficha que les pregunto de todo, pero principalmente me gusta un apartado que les digo que, bueno, háblenme si quieren, lógicamente, de su fracaso. ¿Y qué aprendieron de su fracaso? De cosmovisión, laborales, familiares, deportivos, como que la parte deportiva es lo que menos me importa, porque finalmente vamos a trabajar en la parte deportiva. Eh, y fíjate que ahí cuando uno toca esa intimidad, en esos ambientes de pronto aparece todo un universo, claro, pero diferente es la transferencia a poder al lenguajear, como decía Maturana, ¿no? O sea, como expresarlo. Y parece que ahí ese punto está interesante. ¿Cómo la marca le puede interesar eso? Miren qué interesante, yo solo voy a tomar nota. Oye, cítame. Te voy a citar, sí, te voy a referenciar. Te voy a referenciar. Es que está muy bueno porque tú tienes mucha experiencia en eso, porque estás viajando, estás en el circuito mundial, estás con los atletas, con los grandes atletas. Y eso, claro, eso hay que aprender, lógico, está interesante. También para los entrenadores, porque cómo orientamos también eso, cómo damos directrices o cómo colaboramos. Finalmente un mutuo aprendizaje, digamos. Bueno, resumiendo, que debo haber puesto más atención en las clases cuando hablaban de Mendel y las cargas genéticas, que había topes y que claramente mi vida deportiva tiene un tope, pero que puedo maximizar eso en cualquier momento. A ver, hay un montón de gente que hoy, post pandemia, 30, 40 años, salió a hacer deporte por primera vez. Y lo que me encuentro genial. Sí. Pero ¿qué falta ahí para que esta gente se mantenga en el deporte? En la longevidad y el rendimiento estamos en una línea ahora con mi equipo de investigación, con mi grupo de investigación. Muchos saludos a todos estos, a la Manu Esomi, al Jaime Lepe, al Raimundo Sánchez, un corredor de trail también, un matemático, de la universidad, que estamos haciendo cuestiones interesantes. Longevidad y rendimiento. Y nos encontramos con cuestiones que son interesantísimas. Ahora acabamos de saber que en la maratón de Boston, el septentenario, el caballero de 71 años hizo 2 horas 54 en el maratón. Acá salió una noticia que una maratonista de 46 años, no, 56 años, hizo 2 horas 45, creo. Yo acabo de escribir una nota muy blanda de nuestro récord mundial en la categoría 55-59 años de una nadadora que tenemos, la Andrea Müller, en 100 metros mariposa, hizo 1.8, le rompió un récord histórico, una americana del año 2009. Es que la longevidad y el rendimiento van muy asociados. Y para eso, lo interesante, el mensaje a compartir es que después de la pandemia, toda la vida nos tenemos que preocupar de mantener las redes, de estarnos moviendo y de los contextos emocionales en la vida en general. Porque cuando eso lo llevamos con un análisis reglado, con alguien que nos oriente, podemos tener rendimientos que son interesantísimos después de la década de los 50. Interesantísimo.
del momento deportivo que sea, con los objetivos deportivos que tengamos. Si uno que viene de mucho rendimiento de la infancia, lógicamente va a alcanzar umbrales como la Andrea, que a sus 56 años hizo la mejor marca de su vida. O otros que parten y pueden alcanzar a niveles que son maravillosos, sin descuidar los contextos socioculturales, porque cuando se transforman en estos atletas, también hay que ponerse en quienes se quedan en la casa. Ojo, yo siempre digo eso en el tema de los deportistas, porque de pronto me casé con una persona que no era deportista y de pronto este se transformó en deportista y se está depilando y se está levantando antes y me llega a hacer desayuno y tiene amigos que son todos flacos y también hay que ponerse en el otro lado en que vamos cambiando. Y a veces se pudre todo, porque si te vuelves deportista, eras un gordo, te vuelves deportista, claro, se pudre todo. Sí, pasa. Sí. Duelos, y eso hay que asumirlo también. Crisis vitales, cambia el concepto, crisis vitales. Ah, está bueno eso, crisis vitales. Porque crisis vitales te genera cambios ahí, que puede ser un duelo u otra cosa necesariamente, pero vale, crisis vitales, anótalo también, crisis referencia. Un gustazo, gran conversa, de verdad gracias, era importante gracias. tener esta conversa porque ahora cuando conversemos con los atletas y con tus atletas tengamos una mirada más en común de qué se viene para el próximo año, porque el año deportivo ya acabó. Sí, en teoría cuando vemos un campeonato mundial con estos rendimientos hay que tener un periodo de off-season, es decir, replantearse, rediseñar, descansar por sobre todas las cosas. Eso no significa no entrenar, pero significa sacar de la cabeza lo que significa el rendimiento y particularmente con todo lo que fue el contexto estresor de este campeonato mundial. Fue muy estresante para los atletas, muy estresante. Yo lo viví en carne propia, lo que significa que hasta 2 semanas antes del viaje no sabíamos si tenían pasaje. Y fueron solos los muchachos, estuvieron solos allá. Esto es muy complejo, lo que significa representar al país. Sabemos que es comprar un pasaje 2 semanas antes, entonces con el costo que aumenta eso. Y el peso de una identidad de un país en que hay que estar afuera para darse cuenta de lo que significa la mochila y la carga emocional de lo que es portar la bandera. Es muy complejo. Y lo bueno es que suman experiencia de correr con tipos que de verdad, entre comillas, se dedican o no mucho, claro, poco, pero que tienes una variable distinta a la que puedes tener de ser el mejor de la región. Exacto. Y ahí están en otros circuitos, están en otras ligas, y eso hay que vivirlo también, y hay que entenderlo, y ahí nos encontramos con un equipo de Estados Unidos que iba con todo tipo de apoyo logístico, hasta de todo lo que te puedas imaginar, interdisciplinario, y nosotros que íbamos literalmente solos. Ahora, el mensaje un poco es, como estábamos hablando de apoyo, que no se olviden de estos muchachos porque ellos siguen con los sueños muy altos y más altos aún porque se genera ambiente justamente desde la resiliencia en cuestiones que ya se dieron y estoy 38 del mundo, estoy 46 del mundo y a los muchachos en general les fue muy bien, a toda la selección chilena les fue muy bien para todo lo que significó este proceso precedente. Entonces eso es muy bonito, ojalá que se siga expresando y ojalá las marcas, los apoyos gubernamentales, ojalá la visión sea en función de este desarrollo, porque también hay muchas caras que lo están mirando, hay muchas generaciones que lo están mirando y quiero ser como Aero, quiero estar en otro momento ahí y representar al país es muy bonito y se toma la conciencia estando afuera. Ahí uno es lo que significa el peso de la bandera. Te lo pueden decir, pero no lo vas a entender hasta estar compitiendo afuera. Exacto. No quemarlos, burnout se quema muy fácilmente, no quemarlo en las marcas, las federaciones, los clubes, los coaches, no quemarlos porque quemarlo es súper fácil. Exacto. Eso es muy importante porque hacerlo sostenible en el tiempo. Y eso también, ahí viene otra conversa, pero que también todo este contexto entienda que a veces el atleta está en proceso de sostener esto a través del tiempo. Y eso involucra no solamente el rendimiento, la carga de entrenamiento, sino los contextos socioculturales. Buenísimo, muchísimas gracias, Claudio. Muchas gracias a ti, gracias por esta oportunidad. Creo que todos aprendemos. Aprendí 2 referencias tuyas. Y en realidad no sabía si decirte ¿qué cosa es, perdón? No. Chao, que estés muy bien. Chao.